Bienvenido a este tu programa Pedro y los 11. Hoy tenemos un tema tremendo. El tema de hoy es la fe viene por la predicación. Tú estarás preguntándote de dónde él saca eso. Bueno, ¿has escuchado esa cita bíblica? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La gente la dice así bien rápida, pero no se pone a pensar y analizar qué está diciendo aquí la carta de los Romanos. Cuando chequeamos la cita en la traducción de Jerusalén, dice, la fe viene por la predicación. Y luego pasa a decir, y la predicación viene por la palabra de Cristo, por la palabra de Dios, dicen otras traducciones. ¿Qué significa esto entonces? Que realmente, si queremos nosotros llevar esta fe hacia adelante, si nosotros queremos realmente evangelizar y hacer crecer, ¿verdad? Esto es como el establecer el reinado de Jesucristo, que fue lo que Jesús nos envió a todos. Eso se hace ¿cómo? Predicando. Pero no predicando cualquiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la predicación de este que está predicando tiene que venir de la palabra de Cristo. ¿Qué es lo que tú entiendes por eso? Bueno, cuando tú entiendes simplemente la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, quiere decir que cualquiera que esté diciendo la palabra, que esté leyendo, pero eso no ocurre siempre, ¿verdad? Puede pararse una persona aquí con una Biblia a leer y a recitar como si estuviera leyendo un poema, y a veces la gente se queda escuchando y dice, qué bonito. Mucha gente la lee de una manera constructiva, pero mirando tal vez algo como filosófico, como literatura. Mas, sin embargo, cuando esa palabra de Dios se encarna, cuando esa palabra de Dios realmente hace morada en ti, te transforma, toca tu vida, cuando el que está predicando es una persona que ha experimentado un proceso de conversión, que ha tenido un encuentro con Jesucristo, de ojos abiertos, corazón palpitante, esa palabra encarnada, de ahí entonces brota una predicación, ¿verdad? Hermano, hermana que me escuchas, este predicador, ¿qué es lo que va a predicar? Este predicador salió a llevar un querigma. ¿Qué es el querigma? El querigma es la predicación primitiva, la predicación fundamental que salieron a gritar desde los tejados esos discípulos llenos del Espíritu Santo. El centro de esta predicación, ¿qué es? La resurrección de Jesucristo. Que Él ha nacido, que Él ha resucitado, que Él venció el poder de la muerte sobrenaturalmente, que las leyes de la naturaleza, que las realidades que tú puedes conocer no pudieron atarlo, no pudieron retenerlo, que todo aquello de lo que tú y yo estamos asustados, del sufrimiento, de la muerte, como dice la carta de los Hebreos, Él lo ha vencido en la muerte. Y cuando Él resucita, en Él resucitamos todos. Hermano, hermana que me escuchas, a veces nos preguntamos por qué la fe parece que va disminuyendo, por qué nuestros templos parece que se están vaciando. Yo creo firmemente que nosotros hemos poco a poco dejado este querigma a un lado. Vamos a pensar algo. Si San Pablo, si los apóstoles, si San Pedro, si todos esos apóstoles salieron, esos discípulos salieron en un mundo que no creía, en un mundo donde Jesús era desconocido, en ciudades llenas de prostitución, llenas de pecado, llenas de idolatría, con múltiples dioses, con múltiples vicios, y de la nada, ese pequeño grupo de locos comenzaron a llevar este querigma, este mensaje poderoso. Y esto comenzó a crecer, a crecer. Mira, en 200 años, 200 y pico de años, ya habían convertido prácticamente todo el imperio romano y habían llegado hasta los lugares lejanos. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí, cómo yo escucho personas diciendo que es que esto está difícil, es que estamos viviendo tiempos difíciles, es que a Cristo no lo quiere? Yo pienso que eso parece más pretextos que otra cosa. Si se hizo aquella vez, ¿qué nos está impidiendo hoy? Con todo nuestro avance, con todo nuestro conocimiento.
yo te voy a hablar de algo que yo viví. La gente me conoce a mí, ¿verdad? Como un cantante. Ah, sí, Pedro, de Son by Four. Ay, a puro dolor vida, devuélveme. Todavía a veces yo voy a los lugares y los párrocos me dicen, si no haces a puro dolor, aquí no entres. Estamos trabajando con eso. Pero realmente la música, eso ha sido uno de mis empleos en esta vida para poder echar a mis hijos hacia adelante, para poder lograr, ¿verdad?, caminar hacia adelante, incluso después de los premios, de las alfombras rojas, de los número 1 en Billboard, yo tuve que buscar trabajo. Nosotros, pues, ese es otro programa, ¿verdad? Pero nosotros tuvimos problemas legales, nosotros lo perdimos todo. Son by Four, como lo conocíamos, se vino abajo, el cantante principal se fue y nos dejó, mil cosas. La realidad es que después de eso yo busqué empleo, yo vendí seguro, yo trabajé en banco, yo fui camionero, yo hacía entrega en una ferretería, yo hice de todo. Yo aprendí algo cuando trabajaba como agente hipotecario en un banco. Yo me di cuenta que yo trabajaba, como era nuevo, en el departamento de originación. ¿Qué es el departamento de originación? Aquel que originaba los préstamos hipotecarios, ¿verdad? Mire, yo era un vendedor. Vendedor es el que está todo el día en un teléfono, llamándole a usted, molestándole, diciéndole, ¿quieres refinanciar? ¿Quieres rehipotecar? Y uno tendría que hacer mil cosas, ¿verdad? Yo nunca he sido buen vendedor, porque imagínese, yo no tenía yo el corazón para una viejita de 80 años ponerle un préstamo, una hipoteca a 30 años. Eso, no se preocupe, señora, eso la va a pagar. No, yo señora, no se preocupe. La realidad es que yo me di cuenta que en ese banco había un proceso hipotecario. Ese departamento de originación en el que yo estaba se encargaba de buscar el cliente, de originar el préstamo, de convencer a esa persona que entrara en el proceso de esa hipoteca. Luego yo entregaba todo eso y lo pasaba a un departamento que era el departamento que montaba todo el préstamo. Ese otro departamento pues simplemente buscaba todos los papeles legales, levantaba un file, un archivo, ¿verdad? Montaba un caso y al final eso lo entregaba a otro departamento. El último departamento era el que le llamaban el de underwriter en inglés. No me pregunten en español cómo se dice eso. Y ese era el agente del banco que verificaba todo, y al final firmaba el préstamo y bienvenido al mundo de la hipoteca. Incluso después, ese préstamo, el banco lo pasaba a una cartera gigantesca de hipoteca en el mundo, que esos son millones y millones de dólares, y eso están en los bancos allá en la bolsa de valores y mil cosas. Tú te estarás preguntando a dónde va Pedro con todo este lío. ¿Sabes lo que yo me di cuenta? Que si tú cierras el departamento de originar los préstamos, la cartera de préstamos gigante de millones de dólares, que es lo que el banco vale allá en la bolsa de valores, ¿qué empieza a hacer? Poco a poco empieza a reducirse. ¿Por qué? Porque está viviendo de los préstamos que están generando ingresos en ese momento únicamente. Pero ¿qué pasa? Muchos de esos préstamos se caen, muchos de esos préstamos no los pagan, se van a quiebra, la gente se muere de viejita y todo eso se va reduciendo. Para tú mantener ese banco, tú necesitas mantener la originación abierta. ¿Sabes qué? Eso mismo nos está pasando a nosotros como iglesia. Nosotros como que descuidamos el departamento de originar fe. Descuidamos el ejército de predicadores que andan en la calle originando fe con un mensaje básico. No hay que ser un filósofo ni un teólogo para contar lo que Cristo ha hecho en tu vida, para contar que Jesucristo está vivo, que resucitó y yo he experimentado su poder. Yo me he sentido abrazado por su amor. El Señor sanó a mi hijo, el Señor me sacó de este lío, Él está vivo. Es el departamento que origina fe. Luego comienza todo el proceso. Luego los preparamos, luego los estudiamos, luego se dividen en ministerios y ese banco, esa cartera de préstamos, ¿sabes qué? Esa es nuestra iglesia. Si nosotros no originamos,
fe, la iglesia se sigue reduciendo. ¿Por qué? Porque la iglesia, nosotros no somos un monolito, nosotros no somos una estructura perenne. No, la iglesia es un flujo de seres que fluyen, muchos entran, otros se van, pero continuamente tienen que estar entrando. Unos se mueren, unos se hacen viejitos, unos ya no llegan. Hermano, hermana que me escuchas, yo no sé si tú estás dándote cuenta por donde estamos caminando. Cuando tú entras a un templo y lo que ves son cabecitas blancas y ves que se está reduciendo, ¿sabes qué? Nos volvemos locos buscando 1000 respuestas, 1000 planes pastorales. Las enciclopedias de planes pastorales se hacen. Tratamos de entretener a la gente, tratamos de ponerles fuegos artificiales, de ponerles películas, de hacerles tantas cosas, especialmente a los jóvenes. Estamos tratando de reinventar la rueda. El plan pastoral, el blueprint, los planos, las instrucciones básicas de lo que tenemos que hacer no son tan complicadas. Están aquí. Si ellos pudieron, ¿acaso el mismo Espíritu que los inundó a ellos no es el que nos está inundando a nosotros? ¿Acaso ellos necesitaron tanta teología y Nosotros lo que necesitamos es salir a predicar, salir a llevar al mundo un mensaje sencillo. Tenemos el caso de San Pablo en Atenas. El caso de San Pablo en Atenas, en Hechos de los Apóstoles, es bien curioso porque es una de las pocas ocasiones donde se nos presenta a San Pablo entrando por primera vez a una comunidad. San Pablo en sus cartas ya estaba hablando problemas pastorales a comunidades que ya estaban formadas hace mucho tiempo. Sin embargo, en Atenas nos presenta cuál era el proceso de San Pablo romper. Y San Pablo en Atenas no llegó y le abrieron las puertas, le tiraron la alfombra roja y allá miles de personas. No, lo de San Pablo en Atenas parece casi un fracaso. Nos los presenta peleando dentro de la iglesia, como algunos tenemos que pelear a veces. Se lo presenta predicándole a la gente. Se le presenta predicándole al mundo filosófico, a los intelectuales de ese tiempo. ¿Y qué hacía él? Presentándole un mensaje que parecía de locos, que Jesucristo ha resucitado, que Jesús está vivo. Y en ese lugar, unos poquitos le escucharon, pero de esos poquitos comenzaron a surgir y a surgir y a surgir personas. Así se entra. Así hay que darle duro. Es fácil quedarnos en nuestros ambientes conocidos. Es fácil predicarle a donde tú están las 2000 personas y tú dices, ¿quién vive? Y todo el mundo, ¡Cristo! Salir a la calle allá, hablar de que Jesucristo está vivo, predicar, hablar. Cada vez que yo hablo de esto me dicen, no, es mejor con el testimonio. Sí, hay que dar testimonio, pero el testimonio es parte de esto. Pero para que la persona crea, para que el corazón se ablande, para que este mensaje de Cristo entre, nos dieron una sola manera: predicar, hablar, proclamar. Y eso no se está haciendo. Cada vez más las personas buscan una fe, tal vez leyendo una fe que solamente es personal, pero cada día la gente pierde más la habilidad de expresar la fe con palabras, de articular con palabras. Ay, pero es que hermano Pedro, usted habla bien y yo no. Moisés era tartamudo. ¿Cuál es tu excusa? ¿Verdad? Mira las personas que Dios escoge. San Pablo, él mismo acepta que él no era un buen orador. Hermano, hermana que me escuchas, hoy vamos a orar para que el Señor suelte tu lengua, para que el Señor haga un milagro en ti, para que tal vez ese espíritu de mudez, de silencio, sea sacado, para que tú puedas salir allá afuera a proclamar que Jesús está vivo.
Bienvenidos de vuelta a tu programa Pedro y los 11. Hoy hemos estado hablando de que la fe viene por la predicación. Así lo dice la carta de los Romanos 10:17. El escuchar de la predicación. Y una predicación que viene y que nace de una persona que ha sido inundado de esa palabra viva de Cristo. Si no, no funciona. Nadie puede dar lo que no tiene. Esta palabra es viva, es eficaz y es la única manera que Jesús nos dejó para expandir este reinado, para que este reino de Dios siga expandiéndose. Parece que hemos detenido esa predicación constante. Y parece que el reinado de Jesucristo en algunos momentos se está como reduciendo, ¿verdad? Y estamos viviendo de las glorias del pasado. ¿Sabes qué? Es momento de salir a la calle. Es momento de comenzar a armar ejércitos de predicadores querigmáticos. Y digo querigmáticos porque el querigma es esa predicación básica, esa predicación fundamental. Son esos conceptos básicos, pero predicados por una persona que haya tenido esta experiencia. Yo he escuchado y he conocido teólogos, sí, teólogos, que me dicen que la resurrección de Jesucristo fue un evento personal dentro del corazón de cada creyente. Y yo, ¿qué? Sí, personas que tienen grados de teología, que han estudiado muchísimo, que se conocen los puntos, las comas, dónde está la Escritura. Y cuando te hablan de la Escritura, tú te das cuenta que es algo intelectual, algo filosófico, pero te das cuenta que esa Escritura no está viva. Te das cuenta que para esas personas los milagros no existieron, que la multiplicación de los panes y peces fue una construcción teológica para enseñarnos a compartir. Mire, yo siempre le digo a mis jóvenes, si usted quiere aprender buenos modales, aprender a compartir, si usted quiere aprender a comportarse, hay un personaje, no se llama Jesucristo, se llama Barney. ¿Usted sabe quién es Barney? Sí, el dinosaurio ese gigante que le enseñaba a los niños, ¿verdad? Ay, se dio cuenta de mi edad, creo que soy viejo. Sí. Nosotros no vinimos aquí a portarnos bien, nosotros no vinimos aquí a aprender, nosotros vinimos aquí a buscar una vida y una vida en abundancia. Y esa vida solamente la podemos encontrar teniendo un encuentro real con Cristo Jesús, con la persona de Jesús, en su espíritu que está vivo, que quiere morar dentro de ti. Pero eso solamente, esa fe, el creer eso en tu corazón, en tus huesos, eso solamente se llega escuchando la predicación, la articulación de la fe a través de palabras. No hay que ser un experto, no hay que estudiar demasiado, hay que creerla. La persona más humilde del mundo, la persona más sencilla puede hablar de la resurrección de Jesucristo y cómo lo ha experimentado en su vida. Y ahí tú tienes un predicador, una predicadora querigmática. Y eso es lo que necesitamos en este momento. La iglesia se está reduciendo porque no tenemos esas personas. Si tú quieres ver las parroquias llenas, si tú quieres ver las pastorales llenas, si tú quieres ver la gente peleándose por recibir los sacramentos, si tú quieres ver las procesiones llenando las calles, no hay otra manera. Tenemos que originar esa fe. Tenemos que buscar esos bautizados y catequizados que tal vez no han tenido esta experiencia viva del fuego de Dios. Hermano, hermana que me escuchas, yo quiero invitarte a que tú te enlistes en este ejército, donde quiera que estés. Tú puedes hacerlo. Esto no es para mí. Esto que yo estoy haciendo empezó a sí mismo. Yo como un loco hablando de que Cristo Jesús había hecho algo en mi vida, que lo había experimentado, que yo estaba vacío, que yo estaba a puro dolor. Y el Señor me dio vida. Que yo estaba la vida entera cantando vida, devuélveme a mis fantasías, y yo no sabía que la vida solamente está en Cristo Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor llame, para que el Señor convoque,
para que no importa si tú eres parte del clero, si tú eres religioso, religiosa, sacerdote, si eres laico, casado, soltero, soltera, no importa tu condición, tú puedes ser llenado de este celo evangélico y tú puedes salir mañana mismo a hablar de las maravillas que Cristo está haciendo en tu vida ahora mismo. Tú puedes unirte a este ejército de predicadores carismáticos que estamos buscando y tú vas a ver que donde quiera que se proclama la palabra de Dios, la palabra convoca. ¿Sí? La naturaleza de la palabra de Dios es convocar. Así será toda palabra que sale de mi boca, dice la Escritura. No volverá a mí vacía, sino hasta lograr aquello que yo la he mandado. Como la lluvia, la nieve y el rocío empapan la tierra. Y para que la tierra dé frutos, ¿verdad? Así será esa palabra. Por eso somos la iglesia, eclesia. Eso significa la asamblea. La asamblea de quienes, de los convocados por la palabra de Dios. Señor, mira nuestros corazones. Mira, Señor, la iglesia que soñamos. Mira, Señor, la iglesia que queremos. Mira, Señor, la iglesia que tú sueñas. Señor, una iglesia que con todos sus problemas, una iglesia que en su pequeñez y en su humildad no deja de proclamar que tú vives. Señor, en este momento, Rúa de Dios, Espíritu Santo, sopla y comienza a convocar, sopla, llena, llama. Señor, llama en este momento tantas personas que nos están viendo en este momento, que piensan que no sirven para esto, personas que piensan que no saben lo suficiente, que no hablan lo suficiente. Señor, Espíritu Santo, inúndalo en este momento, porque nadie puede decir bendito sea Dios si no es por ti, Espíritu Santo. Por eso sopla, Rúa de Dios, llena de celo. Consúmenos, Señor, con ese celo que consumía el profeta, para que podamos salir allá afuera, salir de nuestra comodidad, gritarle al mundo que tú vives, Señor, y que tú regresas, y que cuando tú regreses nos quieres encontrar, Señor, con nuestra ropa de trabajo, con nuestras lámparas encendidas, que no nos quieres encontrar mirando hacia el cielo. No, Señor, tú nos quieres encontrar hablando de ti, llevándole esta palabra, el pan de la palabra, a tantos que lo necesitan. Señor, que podamos comprender de una buena vez que la evangelización tiene un orden, que seguir tratando de que la gente se enamore de los sacramentos sin fe es imposible. Señor, en este momento te pido por todos esos evangelizadores que están allá afuera, que están trabajando. Sí, eres tú. Señor, sopla, Rúa de Dios, llénalos, Señor, dale aliento, dales nueva fuerza, úngelos, Señor, con un aceite nuevo, con un bálsamo. Dale, Señor, una nueva unción de tu Espíritu, para que ellos sepan que en medio de su tristeza, que en medio de un aparente fracaso, que hay que fracasar mucho, que hay que caer mucho, Señor, pero solo así se crece, solo así se genera fe. Que cada uno de ellos sepa que tú estás con ellos. Señor, tú en tu ministerio aparentemente te fue mal, y así tuvo que ser para que el mundo entero creyera. Por eso, Señor, recibe, Señor, esta oración, y que sea como una ofrenda agradable, para que podamos volver a ver nuestros templos llenos, para que todo el pueblo de Dios pueda celebrar juntos las maravillas de tu gloria. Que Dios los bendiga.